Hoy vamos a ver cómo cerrar más ventas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores, el programa, el podcast en el que te traemos libros, evidentemente para emprendedores, evidentemente, pero te los intentamos resumir intentando traerte también, espero que exitosamente en algún caso, o en la mayoría, ojalá, intentamos traerte las mejores lecciones de un libro. Y además de traducirte libros enteros o de resumirte libros enteros, lo que venimos haciendo en los últimos vamos ya pronto a cerrar un año casi completo, venimos creando episodios pequeños, episodios cortos en los que no te resumimos el libro completo, sino simplemente un resumen mucho más pequeño o de una porción más concreta de un libro. Es una serie que llamo Pasa a la Acción, porque lo que quiero es darte esas 4 claves necesarias muchas veces para que las pongas en práctica y obtengas resultados. Hoy vamos a hablar de cómo cerrar más ventas, cómo conseguir cerrar más ventas, porque el tema de las ventas, evidentemente, para un tema de emprendedores, un tema de negocios, es totalmente necesario, es indispensable. Hay un libro que hemos tratado y que siempre recomiendo y que no pasa semana en la que alguien me pregunte, Luis, recomiéndame un libro de ventas, y yo siempre le recomiendo el mismo libro. Este libro se llama Spin Selling, las ventas con el método Spin Selling, y básicamente es un libro escrito por el señor Neil Rackham, que inventa este método que no es nada más que hacer preguntas a tu cliente para así intentar conducirle hasta cerrar una venta. ¿Qué tipo de preguntas vamos a hacerle? Ya nos metemos en faena. ¿Qué tipo de preguntas le vamos a hacer a un cliente? Pues aquellas preguntas que nos permitan conseguir 4 cosas, que nos permitan enfatizar lo que esa persona necesita y que nos permita entonces ofrecerle una solución. Pasamos de ser vendedores a ser consultores. Ese es un poco el enfoque. Entonces, básicamente, en vez de cerrar una venta mediante la presión a nuestro cliente de compra, el acercamiento a las ventas que hace el método Spin nos sirve para hacer más preguntas, para hacerlas en un determinado orden, que es la secuencia Spin, y que eso nos permite pues, enfatizar las necesidades y provocar que la venta se realice de una forma mucho más fluida. Entonces, vamos a ver hoy, simplemente recordarte, tienes el libro resumido completo si quieres en Libros para Emprendedores, pero vamos a ir muy rápido a sobrevolar algo que creo que es muy necesario, que recordemos periódicamente, que son las claves de los principales libros. En este caso, el mejor libro de ventas que puedes aplicar en tus ventas para cerrar más ventas, sin duda es el método Spin Selling. Esas cuatro secciones de preguntas que nosotros vamos a realizar se basan en las letras de la palabra spin, en inglés S-P-I-N. La S significa preguntas de situación. ¿Qué es una pregunta de situación? Es una pregunta que busca entender algún hecho o algún contexto que tenga que ver con la persona. Ese contexto puede tener que ver con el problema que tiene actualmente, básicamente con alguna oportunidad de crecimiento que esa persona pueda tener. Entonces nosotros vamos a hacer preguntas de situación, no vamos a hacer demasiadas preguntas de situación para saber de la situación del cliente actualmente, pero al final lo que estamos buscando es entender por qué esa persona está ahí contigo, por qué esa persona ha entrado en tu tienda, por qué esa persona está llamando a tu negocio. Preguntas de situación, como digo, no vamos a hacer muchísimas, pero esa es la S. La siguiente letra, la P, son preguntas de problema. Recordemos, la S, situación, la P, de problema. Preguntas, de nuevo, de problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entender la situación del cliente haciendo preguntas que exploren los problemas, esos temas que está buscando solucionar. Probablemente a lo mejor esa persona ya está informada, ya sabe del producto que quiere, pero puede que no lo sepa. Puede que no sepa cuál es el producto o la mejor solución posible para su problema. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacerle preguntas de problema para tratar de entender ese problema que tiene el cliente y también descubrir probablemente si hay un producto o una solución que le podamos entregar. De hecho, muchas veces cuando nosotros tenemos un producto o servicio que pueda servir en una situación para solucionar el problema, después de la S y la P, después de las preguntas de situación y de problema, probablemente ya podremos ofrecerle una solución. Muchas veces tiene que ver también con incluso el perfil de precio del producto. Es decir, el método Spin lo tenemos que desarrollar completo,
Pues a lo mejor no, simplemente con la S y la P, a lo mejor tú puedes detectar exactamente el problema y decirle, no, pues lo que usted necesita es determinado producto o servicio. Pero hay muchas veces que tenemos productos de alto precio y la negociación se complica muchas veces porque tenemos que profundizar en la necesidad de esa persona que está tomando la decisión de compra. Es ahí cuando completamos el recorrido de SPIN, las 4 letras. Pero recuerda, puede que no sean necesarios. Si no es necesario, si tienes un producto, una solución lista para esa persona, a lo mejor con las 2 primeras, la S de situación y la P de problema, puede ser más que suficiente. Pero ¿y si necesitamos más? Tenemos identificada la situación, tenemos identificado el problema de esa persona, pero a lo mejor no ha sido suficiente para ganarnos esa venta que a lo mejor se está complicando. Entonces lo que vamos a hacer es pasar a la I. La I es la pregunta de implicación. Una implicación significa que vamos a tener que buscar qué implica para el cliente, qué ramificaciones tiene si ese problema no se soluciona. A lo mejor si hemos hablado de un problema en el apartado anterior, al final tú le puedes hacer una pregunta de implicación tan simple como ¿y cómo afectaría el no solucionar ese problema a los resultados de tu empresa? ¿O qué significaría esto si no lo solucionaras para tu cliente actual? Básicamente lo que intentamos es subrayar en preguntas de implicación, subrayar el significado del problema y crear algún tipo de urgencia para que la persona que tiene el problema se dé cuenta de que, ay, sí, este problema no solucionado me va a generar una serie de consecuencias, una serie de implicaciones. Y por último, la N. La N le llaman en inglés Need Payoff Questions y son preguntas, lo digo en inglés porque luego pierde un poco la N, se pierde un poco la N ahí, pero básicamente son preguntas en las que hablamos de la necesidad resuelta. Vamos a ponerlo así para que haya una N. Necesidad resuelta. Y son preguntas en las que articulamos los beneficios de tu producto o solución mediante preguntas. Repito, buscamos articular los beneficios de tu producto mediante preguntas. Entonces, en vez de decir que mi producto, en vez de hacer una afirmación que sea, es que mi producto te puede ayudar mucho porque te puede permitir incrementar tus resultados en un 10%, aumentar tus ventas un 10%, por ejemplo, eso sería una afirmación. Pero lo que vamos a hacer es trasladarlo a pregunta. A lo mejor podrías preguntarle, ¿qué tan útil sería o qué tan importante sería para tu empresa si pudiéramos aumentarte un 10% las ventas? ¿Qué significaría para tu empresa si pudiéramos reducir los errores que ahora mismo estás teniendo a la hora de entregar tu producto a los clientes? Cada vez que nosotros hacemos estas preguntas, le estamos preguntando a la gente, le estamos pidiendo a esa persona, al futuro cliente, le estamos pidiendo que enlace, que conecte el valor de resolver el problema con las capacidades que tiene tu producto. Cuando esa persona entiende que el producto que pueda tener unas determinadas características que tú le quieres vender, ese producto puede solucionar o puede generar un resultado y esa línea, digamos, se dibuja en su mente mediante esta pregunta, es entonces cuando ese cliente esté mucho más inclinado a aceptar tu producto como la mejor solución. Estas preguntas de necesidad resuelta, es decir, ¿qué pasará cuando se resuelva tu necesidad? Lo que hacen es aumentar poderosamente el porcentaje de ventas, de cierres de venta que tú puedes realizar. Repasemos, por lo tanto, rápidamente el método SPIN. Son 4 preguntas. Preguntas de situación, preguntas de problema. Situación es la situación actual en la que se encuentra esa persona para entenderlo. Preguntas de problema, preguntas específicas sobre el problema que tiene esa persona. Preguntas de implicación, preguntas en las que buscamos que esa persona se dé cuenta de que ese problema, si no lo soluciona, va a implicar una serie de cosas, ¿no? Una serie de problemas mayores probablemente. Y la N, la de necesidad resuelta, las preguntas de necesidad resuelta, buscan que la persona que vamos a buscar que nos compre, que esa persona articule, entienda los beneficios de tu producto como resultados para él o para ella. Cuando nosotros hacemos esto y aplicamos esto, estamos entendiendo y desarrollando soluciones para necesidades de nuestros clientes. No centramos todo en la venta, no centramos todo en el producto. Nuestra explicación no tiene que ver con el producto, sino cómo ese producto genera un resultado
en las personas. ¿Por qué te traigo este episodio hoy? Si ya hemos hablado anteriormente de Spin Selling, primero porque lo hemos hecho hace muchos años y vale la pena que volvamos a refrescarlo, pero sobre todo porque algo tan simple como lo que acabamos de hacer nos permite evaluar mucho mejor la situación con un cliente y conseguir cerrar más ventas. El incorporar esta estructura de preguntas, que recuerdo, puedes escuchar el episodio entero del resumen del libro y vas a tener muchos más ejemplos, pero simplemente, ¿cómo podrías tú aplicar hoy mismo, cómo podrías pasar a la acción y aplicar el método Spin Selling en tu situación actual? A lo mejor haces ventas a clientes finales. ¿Cómo puedes incorporar estos 4 procesos de preguntas en tus relaciones con clientes? ¿Qué pasaría si también incorporáramos esto en nuestras relaciones B2B, ¿no? En nuestras relaciones de quiero venderle a un negocio y estoy hablando con un tomador de decisiones? El método Spin Selling te va a servir en cualquiera de esos casos y te va a servir sobre todo para que entiendas mejor al cliente, para que lo convenzas mucho más fácilmente y al final para que consigas muchas más ventas, que es lo que estábamos diciendo al inicio de este episodio. Espero que te haya gustado mucho recordar esto, que te haya servido mucho refrescar este conocimiento y que te haga reflexionar, ojalá y sea posible, que te haga reflexionar un poquito de qué podrías hacer ahora mismo, en qué punto del día de hoy podrías implementar esto del Spin Selling para conseguir cerrar más ventas. Te espero con un nuevo episodio, con un libro completo a resumir y que sepas, vamos intercalando libros grandes, resúmenes grandes, resúmenes completos con resúmenes más pequeños como este que hemos hecho hoy de cómo conseguir cerrar más ventas basándonos en el libro Spin Selling. Soy Luis Ramos, tienes cientos de libros resumidos en librosparaemprendedores.net y te recuerdo como siempre, si este episodio te ha servido, me encantaría que me ayudaras a hacerlo llegar a más gente. ¿Cómo? Pues tan fácilmente como si lo estás escuchando en Apple Podcast, si lo estás escuchando en Spotify, presumiblemente va a ser ahí, o en iVoox o en el que sea. Vete ahora mismo a donde está el nombre del podcast, Libros para Emprendedores, y vas a ver que por ahí hay unas estrellas de puntuación. Te agradecería mucho si me dejaras una muy buena puntuación, si es posible en la plataforma dejarme un comentario. ¿Para qué? Para que más gente, gracias a tus puntos, gracias a tu empuje, conozcan y disfruten de este contenido de Libros para Emprendedores. Soy Luis Ramos, nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo, hasta luego.